Bien, estamos en nuestro estudio de Hebreos capítulo 12 del 1 al 3, así que vaya conmigo, Hebreos capítulo 12 del 1 al 3. Y antes de leer, les cuento, hace pocos días, unas semanas atrás, hablaba con mi hermano más pequeño, algunos lo conocieron, Daniel, y me dice, estoy tomando paso de los toros. Y yo le digo, ¿en Chile venden paso de los toros? No, me dice, es que fui a la feria y compré unas ricas naranjas. Cuando llegué a casa me di cuenta que eran pomelo, así que bueno, me quedó más que hacer jugo de pomelo, porque comerlo es re malo, dice, y le encajé soda y bueno, es lo más parecido a paso de los toros acá, que a él le encanta, ves que vamos para allá, le llevamos. Y digo, pero Daniel, lo más chistoso de la historia es que, le digo, Daniel, hace una semana te operaste de la vista, todos los hombres de nuestra familia tenemos problemas a la vista, usted ya se da cuenta. Y digo, pero hace una semana te operaste de los ojos, ¿qué te pasó? Dice, me estoy acostumbrando, ya veo mejor, pero a veces esta primera semana he visto un poco nublado, tengo problemas de enfoque. Y bueno, los problemas de enfoque hicieron que no pudiera distinguir bien. Y en la porción que estamos estudiando, vimos la semana pasada que hay 4 verbos aquí importantes en los cuales hemos centrado nuestra atención y vamos a centrar nuestra atención hoy también. 2 los vimos la semana pasada y 2 los vamos a ver en el día de hoy. Así que leamos nuevamente, acompáñenme en la lectura de Hebreos capítulo 12, del verso 1 al 3. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Oramos un momento. Señor, queremos encomendarte este tiempo a ti. Queremos que tu palabra nos hable en esta mañana. Queremos que ella sea el consejo para nuestra alma, la exhortación, la advertencia, el consuelo, el ánimo necesario según la necesidad de cada uno. Háblanos tú, Señor, por medio de tu palabra, y que tu Espíritu Santo use de ella para convencernos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo, tu Hijo. Amén. Así como mi hermano tenía problemas de enfoque, esta segunda parte que veremos hoy, precisamente el primer punto que veremos, tiene que ver con esto. Porque el creyente, a pesar de que espiritualmente ha sido así como el ciego, ¿cierto? Ahora vemos, ¿no? Y antes estábamos cegados. Muchas veces el problema en nuestro andar es problema de enfoque. Yo y muchos de los que estamos aquí tenemos ese problema. Nos sacamos los lentes y vemos, pero no vemos enfocadamente, o no vemos claramente. Vemos desenfocado y no distinguimos bien las cosas. Y no podemos confundir, como hizo Daniel, ¿no?, las pomelos por naranja. Y eso es un error, pero muchas veces podemos confundirnos de otra manera, que trae estragos a nuestra vida espiritual. La semana pasada vimos estos 2 primeros verbos, dijimos que el imperativo aquí estaba en corramos, ¿no? Y se incluye, ¿no? Se incluye, el autor dice corramos, y esta idea de que la vida cristiana es una carrera que tenemos por delante, y dice corramos la carrera que nos es puesta por el Señor adelante, dice esta carrera es agónica. Por lo tanto, antes de correr hay un antecedente. El primer verbo es despojémonos, ¿se acuerdan? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, para que podamos correr bien. Hay muchas cosas que mencionamos y otras que espero durante la semana haya podido meditar cuáles son aquellas cosas que hemos de despojarnos en nuestra vida para poder correr bien. El segundo verbo era este imperativo de correr, ¿no? Y dijimos el primero, despojándonos como la fe, porque dice teniendo nosotros también esa misma fe del capítulo 11, de todos estos hombres y mujeres, nosotros también, por medio de la fe, nos despojamos. Por medio de la fe renunciamos al pecado, pero también a aquellas cosas que quieren tomar el lugar de Cristo en nuestra vida. Y segundo, correr. Y como la acción, porque la vida cristiana es acción, pero no es una acción a lo loco, sino que es una acción que necesita perseverancia. Por eso dice, corramos ¿de qué manera? Con paciencia.
corramos con paciencia. Y ese correr con paciencia es lo que produce madurez en nuestra vida. Como creyente vimos, hay indicios de madurez o hay indicios de inmadurez en mi vida. Y hoy queremos ver este tercer verbo que dice, puesto los ojos en Jesús. Literalmente dice ahí, mirando a Jesús. Mirando. El antecedente es despojémonos para que podamos correr bien. Y ahora que estamos corriendo con paciencia, tenemos que hacerlo no mirando nuestros pies. Lo dice de alguna manera Pablo en Colosenses capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, no es una suposición, dice, ya que ustedes han resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba. Mirar a Cristo es lo que en este verbo participio que acompaña a esta idea de correr, tiene que ser mirando a Cristo. Y esto habla de la actitud con la que yo debo correr y que produce en mi vida un enfoque claro en mi carrera. Mirando a Cristo. Antes de ver algunas implicaciones de esto, veamos lo que nos está diciendo aquí. Porque nos dice, puesto los ojos en Jesús. Sabemos quién es Jesús, ¿verdad? Pero el autor nos dice algo. Y dice, el autor y consumador de la fe, por el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. La palabra traducida ahí como iniciador y perfeccionador de nuestra fe, lo pone a él por encima de todo galería de héroes de la fe de capítulo 11, ¿no? Porque nos dice ahí, por la fe Gedeón, por la fe Rahab, por la fe Jacob, por la fe Moisés, por la fe Abraham, pero ahora dice, ¿sabe? No tienen que tener la puesta mirada en ellos. Ellos son un ejemplo de una vida de fe. No son ejemplo ellos. Su fe es lo que hace la diferencia. Dijimos que ahí está Sansón, ¿se acuerdan? Ahí está Moisés, un asesino. Ahí está Abraham, alguien que mintió para salvar su vida y la de su esposa. Y se metió en montones de líos. Está Jacob, el engañador. Está Rahab, la ramera. Por lo tanto, no son ellos, es su fe. Pero ahora nos dice, no mirando a ellos, sino teniéndolos a ellos por testigos, como dice ahí, antes, ¿no? Esta gran nube de testigos, ellos nos testimonian lo que es posible por la fe. Porque sin fe, lo dice Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Y ahora nos dice, aquí está el ejemplo último y primario, único, Jesucristo. Lo pone por encima de todos los ejemplos enumerados en Hebreos 11, y esta idea es rica en significado y tiene la idea de comunicar un campeón, un líder, un precursor. Lo mencionaba recién Alexis, aquel que fue adelante de nosotros. Él ya corrió la carrera, él ya terminó la carrera y nos deja ejemplo y por él correr la carrera nos capacita a nosotros para vivir esta vida cristiana. No podríamos vivir, como hemos dicho aquí, la vida cristiana es fácil, no. Es difícil, tampoco. Es imposible, porque sin Cristo es imposible vivir la vida cristiana. La podemos vivir cuando entendemos, muchas veces creemos que vivimos la vida cristiana cuando se trata de hacer cosas o evitar ciertas cosas y tener una cierta conducta cristiana. Y a veces hablamos hasta del concepto de la familia cristiana, el matrimonio cristiano, un fin de cosas que parecieran que son cristianas, que le dan un hálito de cristianidad. Pero resulta que no hay quien pueda ser cristiano si no está en Cristo. Eso es lo que significa cristiano. ¿Se acuerdan? En Antioquía le llamaron por primera vez cristianos. ¿Por qué significaba esto pequeños cristos? Porque Cristo estaba y era claro en la vida de estas personas. Y es por medio de Él que podemos vivir y correr esta carrera que tenemos por delante, porque Él ya corrió en nuestro lugar. Cuando dice Efesios que Él nos ha creado en Cristo para buenas obras, las cuales Él preparó, es porque Cristo ya hizo ese camino. Si no tuviéramos alguien que haya conquistado al pecado, a la muerte, a Satanás, no podríamos.
Estaríamos dando manotazos de ahogado y por ahí haciendo algo bueno, pero no podríamos agradar a Dios en ningún asunto, porque es por los méritos de Cristo que podemos hacer todo aquello que realmente es agradable a Dios. Si lo hacemos en nuestra carne, no tiene fruto, se desvanece. Si lo hacemos en nuestra fuerza, si lo hacemos en nuestras obras. Por eso es que el autor nos dice, corramos, pero corramos mirando a Cristo, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y esa idea de consumador es perfección, la idea es perfeccionador, ¿no? Él perfeccionó nuestra fe, que significa que el Señor logró lo necesario para que la fe ahora del nuevo pacto, en el contexto de Hebreos, fuera una realidad. Jesús no solo perfeccionó la fe, sino que también proveyó el ejemplo superior de perseverancia, porque fíjese el contexto, nos dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Dice que Él es el ejemplo superior de perseverancia porque miró más allá de las dolorosas circunstancias inmediatas y vio la recompensa por delante. Nosotros vemos normalmente qué es lo que nos hace que nos detengamos en la carrera o que corramos mal en la carrera. Normalmente que ponemos nuestra mirada ¿dónde? En las circunstancias, en el presente, en nosotros mismos o incluso alrededor, hacia los demás, y no hacia arriba, y no hacia Cristo. Entonces, el autor nos está diciendo cómo debemos correr, el antecedente despojándonos, pero ahora que estamos en la carrera, tiene que ser con una actitud que considera, y eso vamos a ver es el último verbo, considera a Cristo no como lo mejor, sino que lo está corriendo mirándolo a Él porque está confiando, dependiendo, permaneciendo, como dice Juan capítulo 15, ahí en la parábola de la vid, en Él. Porque lo dice ahí Jesucristo, separado de mí, nada podemos hacer. Entonces, ¿es posible, pregunta, correr la carrera de la vida cristiana sin mirar a Cristo? En parte, sí, porque de hecho, usted y yo lo hemos hecho más de una vez. En que ya estamos perfeccionados, ya estamos en Cristo. Por eso el autor nos dice, miren, corran, porque ellos, si vemos el contexto de Hebreos, ellos ya eran creyentes. Le está escribiendo a una comunidad de cristianos. Pero ¿qué había pasado con esta comunidad de cristianos? Ya no estaban mirando a Cristo. Comenzaron a mirar atrás. Capítulo 2 nos dice, cuidado de olvidar aquellas cosas que escuchamos del Señor, no sea que nos deslicemos, porque estaban volviendo atrás a sus prácticas y a confiar ahora en su cultura, en su pasada religión, ¿no? En todo esa que no era malo ir al templo y ofrecer un sacrificio, no era malo ir al templo y dar una ofrenda, no era malo para ellos como judíos guardar el sábado. El asunto es que estaban confiando ahora en esas cosas. Y muchas veces nosotros confiamos en las obras de nuestra carne, lo que nosotros hacemos, incluso bueno para Dios. Entonces les dice, no, tiene que ser mirando a Cristo, pues Él es el autor de la fe, Él es el perfeccionador de la fe. ¿Y por qué, si vamos al contexto de Hebreos, por qué ellos estaban volviendo atrás? ¿Por qué estaban estos cristianos de origen judío estaban volviendo atrás? Porque el cristianismo siempre genera, y lo vimos estudiando las escrituras anteriormente, ahí en el Sermón del Monte, el cristianismo, ¿se acuerda? La última bienaventuranza, bienaventurados aquellos que son perseguidos por mi causa, porque el Evangelio trae contrariedad, y trajo contrariedad en la cultura de ellos. Entonces empezaron no solamente a burlarse de ellos, sino que comenzaron a apartarlos de la sociedad. Porque para un judío era muy importante pertenecer a su núcleo social. Entonces ahora lo apartaron y ya no lo ayudaban como antes. Y ya no lo consideraban como antes. Ahora lo veían como
contrarios a ellos. Ya no eres de nuestra patria, ya no eres de nuestra nación Israel. Entonces ellos dijeron, bueno, si ese es el costo, vamos a quedar bien con ellos y bueno, el Señor nos entenderá. Y muchas veces ese es nuestro problema. Queremos quedar bien con nuestra cultura de hoy y el Señor nos entenderá, pensamos. Entonces, el autor también, y lo podemos aplicar a nuestro día, él quiere que nosotros comprendamos que seguir a Jesucristo es posible solo y únicamente poniendo nuestra mirada en Él. La mirada en Jesús. Y me encanta porque dice ahí, Él menospreció el menosprecio, dice, ¿no? Esa es la idea. Él vio lo vergonzoso que era la cruz. ¿Y qué significa menospreciar? No darle valor. Y cuando nosotros nos vemos contrariados en este mundo porque no nos entiende, porque nos rechaza, nuestro problema a veces es que le damos demasiado valor a esas cosas. Cristo lo que hizo fue menospreciar la vergüenza de la cruz. Pero tristemente a veces nosotros le damos mucho valor. Por eso es que, como estos judíos del primer siglo volvían atrás, nosotros a veces volvemos a nuestra carne, volvemos a nuestras obras, a nuestro esfuerzo personal, e intentar correr mirando a nosotros mismos, mirando a los demás, mirando a las circunstancias y no a nuestro Salvador. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que nos desenfoca en nuestra vida? ¿Qué es lo que nos hace que, a pesar de que ya hemos sido operados de la vista espiritualmente, ahora vemos, por fe vemos, lo cantábamos recién, pero nos distraen? Dijimos antes que hay cosas que tenemos que despojarnos, pero ¿sabe? También hay cosas que nos distraen en la carrera. Y esto es lo que creo que de alguna manera podemos aplicar en el día de hoy a nuestra vida. ¿Cuáles son aquellas cosas que nos distraen? No de correr, no de ir con un lastre, que tenemos que sacar esa carga, sino que nos quitan, cuando uno está corriendo una carrera, uno tiene que estar mirando en la pista, ¿no? Si uno mira para el costado, puede ser que no vea un obstáculo y ¡pum! ¿No le ha pasado alguna vez que va en la calle y queda mirando algo, no vamos a decir qué cosa, y se da contra un poste, se tropieza, se da en nuestra calle con alguna vereda levantada? ¿Qué es lo que nos distrae? Mire, no quiero que vaya, pero sí le doy la cita. En Primera de Reyes 20:40 sucede algo muy interesante, si lo quiere leer después. El rey Acab, malo, había tomado al rey de los sirios, Ben-Hadad, y lo tenía en sus manos, pero lo soltó a cambio de algunos bazares ahí en Damasco, ¿no? Cuando Dios le había mandado que destruyera todo. Él lo soltó. Entonces, tal como Natán lo hizo con David, un profeta se disfraza de soldado y le pide, y por eso es bien rara la historia, le pide a un amigo, le dice, golpéame para que crean que venga de la batalla. Y le dice, no, ¿cómo te va a golpear? Ese, por no hacerlo, muere comido por un león. Es bien rara la historia, léala en Primera de Reyes capítulo 20. Luego otro sí le hace caso, no sé si enterado de la historia del otro hombre, y lo golpea y lo deja bien machucado, y llega él como si fuera un soldado, y le dice ahí en el verso 20, sabes que vengo de la batalla y tengo que decirle algo, un soldado me trajo un hombre y me ordenó custodiarlo con mi propia vida, pero bueno, estaba ocupado en una y otra cosa y el hombre se me desapareció. Entonces el rey, tal como lo hizo David, le dice, esto tú lo declaraste, esa será tu juicio, tu condenación. Y ahí se descubre, ¿no? Y Acab se da cuenta que era el profeta, y la misma historia de Natán con David. Lo interesante es las palabras que ocupa el profeta, porque dice ahí el verso 40 de capítulo 20 de Primero de Reyes, dice, mientras tu siervo estaba ocupado en una y otra cosa, el hombre desaparece. Y sabe, eso es tan común. Eso es tan común en nuestro día, que estamos ocupados en una y otra cosa,
que no nos enfocamos en Cristo, que no podemos mirar correctamente o adecuadamente a Cristo. Hay un libro que, si luego se los puedo pasar, que se llama Súper Ocupados, de Kevin DeYoung, y él aborda este tema, de que como cristianos o como seres humanos, más bien, estamos súper ocupados. Y muchas veces no ocupados en cosas necesariamente pecaminosas, pero en nuestra tendencia de estar en una y otra cosa, nos desenfocamos de Cristo. Y él hace unas preguntas allí, que las toma también de otro libro, y él dice, preguntas solamente para que reflexionemos. Y dice así: ¿trabajas regularmente 30 minutos más al día de lo que estipula tu contrato laboral? ¿Revisas correo electrónico, mensajes en tu teléfono en todo momento? ¿Alguna vez alguien te ha dicho, mira, no quiero molestarte porque sé que estás muy ocupado? ¿Se quejan tus familiares o amigos de no pasar tiempo contigo? Si mañana por la noche estuvieras inesperadamente tiempo libre, ¿para qué lo usarías? ¿Para descansar? ¿Para hacer cosas en la casa? ¿Para trabajar? No sé, hace poco, con un muchacho ahí en Argentina, casado, me decía, estoy luchando con un problema. Trabajo muchas horas. No es que llegue tan tarde a casa, pero Buenos Aires ustedes lo conocen, por lo menos 1 hora de traslado del trabajo a la casa. Dice, llego y me pongo a hacer cosas en la casa, me cuesta quedarme quieto. Y pudimos tener una buena charla. Hay muchas cosas que nos pueden distraer de lo importante. Y a pesar de que estamos corriendo la carrera y vamos hacia adelante, y quizás estamos corriendo con paciencia, quizás estamos desenfocados, o hay cosas que nos distraen. Este mismo autor dice por lo menos 3, él habla de 3 peligros a evitar, después da un diagnóstico de 7 cosas que son en distintas áreas de nuestra vida. Yo le quiero mencionar cuáles son los 3 peligros que él menciona a evitar. Y dice, el primer peligro es que la actividad excesiva puede arruinar nuestro gozo. Y dice, esta es la amenaza espiritual más inmediata y obvia, porque como cristianos nuestra vida debería estar marcada por el gozo. Tiene que tener gozo, pero muchas veces esta actividad excesiva en nuestra vida, demasiado ocupado con una y otra cosa, que no necesariamente son cosas todas importantes, pero terminan por consumir nuestro gozo, porque estamos como pulpos y resulta que incluso algunas de esas cosas las podemos disfrutar. Ninguna de esas cosas realmente traen la satisfacción que nuestro corazón necesita. Luego él desarrolla varias ideas allí. Yo le recomiendo el libro y se lo voy a dar. Dice después, el segundo peligro es la actividad excesiva que puede robarnos el corazón. Y él toma la parábola del sembrador, ahí en Marcos capítulo 4, porque dice en el verso 19 de Marcos 4, si lo quiere buscar, Marcos capítulo 4, verso 19, cuando explica la parábola, dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, verso 18, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, una cosa, y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. La mayoría de nosotros no es la herejía o la apostasía lo que nos va a desviar de nuestra fe, sino que, como dice aquí, las preocupaciones de la vida. ¿Quién no tiene preocupaciones en la vida? No vive en este mundo. El problema es cuando eso toma el lugar de nuestro enfoque. Y nuestra vida está enfocada ¿en qué? En las preocupaciones de la vida, en los afanes de este siglo. Y lo segundo está relacionado con lo primero, porque dice los deseos de otras cosas. Y no es que tengamos que culpar a las posesiones en sí, sino que el problema es todo lo que hacemos para cuidar de ellas. Y todo lo que hacemos para tener más. Es interesante la pregunta que se hace, dice, no es de extrañar que las personas más estresadas en el planeta, él lo menciona así, dice, vivan en los países más prósperos. Y yo añadiría, son las personas que viven
Bien, esas son las personas que más se estresan, las que no tienen grandes necesidades. El tercer peligro que él menciona es que la actividad excesiva puede cubrir lo podrido de nuestra alma. Porque muchas veces nuestra vida frenética en hacer una y otra cosa al punto enfermizo es que sea solamente para generar una cáscara externa, no necesariamente de piedad, tampoco pecaminosa, pero sí ocupada, de estar activo, y puede estar escondiendo un problema mucho más profundo. De todas las cosas que él diagnostica y habla allí del problema del orgullo, habla de nuestro trabajo, menciona también incluso de estar sirviendo a otros, pero no haciéndolo por la razón correcta, o intentar hacer algo que Dios no me pidió. Pero llega un punto donde habla de nuestros hijos, y aquí quiero mencionar algo que lo marqué, porque hay una encuesta que él cita que se llama Pregunta a los niños, y hoy los que tenemos hijos estamos a veces muy ocupados con nuestros hijos, y él, de una investigadora que se llama Ellen Galinsky, y entrevistó a más de 1000 niños desde el grado de tercer grado hasta sexto de secundaria, y pidió a los padres que adivinaran cómo responderían sus hijos. Una pregunta clave era qué cosas cambiarían de la manera en que el trabajo de sus padres los afectaba. Y los resultados fueron sorprendentes, porque los niños raras veces deseaban más tiempo con sus padres, sino que, para sorpresa de los padres, deseaban que estuvieran menos cansados y menos estresados. Sigo leyendo, citando este libro. De forma similar, Galinsky pidió a los niños que evaluaran a sus padres en 12 áreas. En general, los padres lo hacían bien. Tanto el padre como la madre obtenían ahí una calificación suficiente. La mayoría de los padres obtenían una A cuando se trataba de calificar el hacer sentir importantes a sus hijos y capaces de acudir a los eventos importantes de su vida. La mayor debilidad, según los niños, era manejar el enojo. Más del 40% de los niños les daban a sus mamás y a sus papás aquí una C, una D, una F, las notas desde la A a la F, en el control de su mal genio. Fue la peor calificación del boletín de calificaciones parental de los niños. Solamente un asterisco allí para nosotros los padres. No solo los padres, sino que cómo eso habla de nuestro mundo y de nuestra vida. ¿Qué es lo que te desenfoca? ¿Qué es lo que no te permite enfocarte en esta carrera? Porque sabes, si no estás enfocado en Cristo, no vas a tener satisfacción. ¿Qué es lo contrario a satisfacción? Puede ser frustración o insatisfacción. Y podemos estar corriendo a la carrera insatisfechos. Y eso es un paroxismo, no pueden ir de la mano. En oxímoron, como dice, ¿no? No pueden ir estas dos palabras juntas. ¿Cuál es tu actitud? ¿Estás mirando realmente a Cristo? ¿Tu enfoque es Cristo? ¿Tus circunstancias, tu vida? Pueden ser cosas buenas como tus hijos, su educación, tu trabajo, incluso el ministerio, servir a otros, servir a Cristo y no hacerlo adecuadamente. ¿Qué es lo que te está desenfocando? Mira a Cristo, Él es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. ¿Qué es lo que te llena realmente de gozo? Mira, Él miró la vergüenza de la cruz y lo menospreció, no le dio valor. ¿Cuánto valor tú le das a tus circunstancias? ¿Y cuánto valor le das a Cristo? Eso va a ser una diferencia. Verso 3, vaya conmigo. Considerad a aquel
que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que este verso 3 es la bisagra para comenzar a hablar de la disciplina en la vida del creyente, ¿no? Cómo eso es bueno para el creyente, ¿no? Y eso se lo dejo de tarea para usted. Pero por último, el último verbo, considerad. Esta idea es de fijar. La palabra viene de la palabra que conocemos nosotros como analogía. Es el verbo analogizomai, que es comparar, literalmente comparar, ponderar, poner en la balanza, ¿no? Poner allí, considerar. Y este es imperativo. ¿Y a quién debemos considerar? A aquel que sufrió tal contradicción. Y esto nos habla de ser reflexivo, porque la idea de considerar, la idea de ponderar, de reflexionar, creo que es de las cosas que menos hacemos como creyentes. Quizás somos muy dados a la obediencia y nos dicen, tienes que hacer esto, lo hago. Y hay que ir, tienes que cambiar esto en tu vida, lo cambiamos. Pero el Salmo 1, ¿qué dice? Bienaventurado el que no anduvo, ¿verdad?, en consejo de malos, en camino, ni se sentó en silla de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella, ¿qué dice? Medita. No dice que la lee. Obviamente para meditarla tiene que leer. No dice que la conoce, dice que medita. Y la reflexión es de las prácticas menos usadas y puestas en obra, como creo que todos hoy es parte de nuestra cultura y nos ha afectado a nosotros como cristianos. La capacidad de masticar, ponderar y analizar. Y quiero tomar un verso que está en Malaquías para entender esta idea. Vaya conmigo a Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Y ahí el autor de Malaquías, si usted, cuando estudiamos profetas menores en la escuela dominical, hace varios años atrás, estudiamos Malaquías. Juan me ayudó con esa tarea. ¿Se acuerda que el autor allí de Malaquías, 7 veces el Señor acusa al pueblo de Israel y le dice, vosotros me habéis deshonrado? Y el pueblo dijo, ¿en qué? ¿Se acuerda la actitud del pueblo? Vosotros, después dice, ustedes me han, más adelante dice, ustedes, yo los he amado. Y ellos dicen, ¿en qué nos amaste? Ofreciste, dice verso 7, capítulo 1, sobre mi altar pan inmundo, y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? Más adelante el Señor le dice, me has hecho cansar, para hacer cansar al Señor. Y él dice, ¿en qué te hemos cansado? Dice, volveos a mí, capítulo 3, verso 7, y volveré a vosotros. ¿Y en qué hemos de volvernos? Y todo siempre esa actitud, ¿no? Más adelante les dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. ¿En qué te hemos robado? Vuestras palabras han sido violentas contra mí. Dice, ¿en qué hemos hablado contra ti? En fin, la actitud del pueblo de Israel había sido siempre esta actitud de, como se conoce, yo no fui, ¿no? ¿En qué? No se daba cuenta. Y esa era la actitud del pueblo. Pero el Señor siempre se guarda un remanente. Siempre se guarda un pequeño grupo de personas que hace la diferencia. Y esto que hace la diferencia es muy interesante, lo que menciona dos cosas, y vamos a ver una de ellas. Porque capítulo 3, verso 16, dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Es hermosa esa idea. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová. Fíjese esta última idea. Para los que piensan en su nombre. Nosotros entendemos lo que es el temor, ¿amén? Tenemos proverbio, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero cuando dice al final, para los que piensan en su nombre. Y es muy interesante, porque no es simplemente una actitud cerebral, o no es simplemente una actitud psicológica, ¿no?, de estar pensando, me viene un pensamiento. Sino que esta idea de pensar, que es lo que en hebreo nos está diciendo, considerad.
ponderen, reflexionen. En mismo Antiguo Testamento, esta misma palabra que está en hebreo aquí en Malaquías, en Isaías capítulo 13, verso 7 dice: he aquí yo despierto contra ellos a los medos, dice que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Esa idea de no se ocuparán es este mismo verbo que aquí en Malaquías aparece como piensan. En otro pasaje en Isaías, capítulo 33, verso 8, habla de que no tuvieron en nada, o sea, que no le dieron valor. Y esta es la idea del pensamiento. ¿Se acuerdan en Isaías 53, cuando dice despreciado y desechado entre los hombres, experimentado en quebranto? 53, verso 3. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Esa palabra, esa idea, es la que tiene aquí Malaquías y es la que de alguna manera el autor de Hebreos nos está trayendo a nuestra mente, de poner valor, de ponderar. Por eso ocupa esta idea, este verbo en el griego de analogía, de comparar y poner realmente cuánto se inclina la balanza a Cristo o no en nuestra vida. Y si en el Nuevo Testamento tenemos una idea que nos pueda aclarar un poco más el asunto, está en Filipenses capítulo 4, verso 8. Porque ahí el autor de esta carta, Pablo, nos dice: por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Y esa idea es como de tomar inventario. No sé si alguna vez has hecho un inventario, ¿no? Cuando una empresa tiene una bodega, ¿no?, y tiene que hacer inventario, tiene que ver si todo lo que dice la computadora que hay en la bodega está realmente, bueno, hacer un inventario, ver si aquello que nosotros decimos que está es real. Y creo que es muy claro para nuestra vida, porque decimos que somos cristianos, amén, que amamos a Dios, que seguimos sus caminos. Bueno, tenemos que hacer un inventario, tenemos que considerar a Cristo, y no tanto a nosotros. Sí, tenemos que autoevaluarnos, pero tenemos todo se hace real a la luz de Cristo en nuestra vida, no a la luz de la circunstancia, no a la luz del canto del mundo de hoy como cantos de sirena, sino a la luz de Cristo. Ahí todo se hace real, y ahí tu obra, mi servicio, tu servicio, tu obediencia, mi obediencia, se evidencia. ¿Cuánto de real hay en eso? Por eso el autor nos termina diciendo: considerad, pondera, piensa y atribuye valor a Cristo. Pues de otra manera, mire, si vamos a Malaquías, dijimos que ahí, que aquellos que piensan en su nombre, ¿no?, aquellos que consideran y valoran a Cristo, ¿no?, dice: y Jehová escuchó y oyó. Esa idea de escuchó y oyó es que cuando uno le habla a un animal y ve que mueve las orejas, ¿no? Bueno, no vamos a hablar así de Dios, pero esa idea de que Él dirige su atención. Pero después dice que oyó, y es la idea de que escuchó lo que ellos estaban hablando. El texto ahí en Malaquías dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, que Jehová estaba escuchando lo que ellos estaban hablando. ¿Por qué? ¿De qué estaban hablando? Bueno, de lo que realmente valoran. ¿De qué? ¿Qué es lo que nosotros estamos valorando como más importante en nuestra vida? Es simplemente ver cuáles son nuestras conversaciones, qué es lo que más nos apasiona y nos despierta eso que está dentro de nuestro y que estamos dispuestos a defenderlo, o a hablar con pasión de ello y compartir no solamente a otros, sino que entre nosotros compartir
a Cristo. Dijimos que la fe, verso 1 de Hebreos 12, requiere renuncia, despojándonos de todo peso y pecado que nos asedia. Que la fe nos va a llevar a la acción, que debemos de correr, pero esa carrera tiene que ser con perseverancia, con paciencia, porque eso es lo que produce madurez en nuestra vida. Que la actitud con la que corremos tiene que ser mirando a Cristo, porque eso es lo que produce enfoque en nuestra vida, perspectiva en nuestra vida y como resultado satisfacción. Y la raya para la suma, podemos decir, de todo esto es ponderar, reflexionar a Cristo. Porque fíjese, él dice, verso 3, sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y esa idea de que sufrió es la misma idea, es la misma palabra que aquí está como verbo, en el verso 1 está como sustantivo, como paciencia. Es la misma palabra. Allí en verso 1 está como sustantivo, ¿no? Correr con paciencia, jupomone, aquí está como verbo. ¿Por qué? Porque mucho de nuestra vida, fíjese, no sé si se identifica con la última frase del verso 3, que nuestro ánimo está cansado muchas veces hasta desmayar. ¿Ha estado así? Casi el día a día. Pero seguimos. Aquí, ¿cómo está la respuesta de muchos? Aquí en Uruguay, ¿cómo está? Ahí, en la lucha. La vida cristiana es de disfrutar. No es de sinsabores. O sea, no es que va a estar exenta de malos gustos, de problemas, de dificultades. Pero cuando ponemos en la balanza y realmente le damos el valor que tiene a Jesucristo, no es que tenemos que nosotros atribuirle un valor especial, ¿no? No hay nada más perfecto, hermoso, ni de valor que Cristo y la fe en Él. Simplemente tenemos que reflexionar y comparar. Mi vida, ¿le está dando el valor que Él tiene, que Él se merece? Él sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, y si Él lo hizo, eso me anima y me da esperanza para seguir corriendo esta carrera agónica, pero no así como resignado, no así echado al abandono, sino con la esperanza de que hoy Dios me da una oportunidad, primero, de disfrutar de su gracia inmerecida, de por medio de Cristo serle agradable a Él y ofrecer una ofrenda de olor grato, de poder ser de bendición a otros que van conmigo en esta carrera, con poder ser luz a aquellos que no están en esta carrera, pero nos están viendo, porque la gente nos está observando. ¿Cuál es tu actitud? ¿Estás reflexionando? ¿Estás deteniéndote o estás demasiado ocupado para poder enfocar tu mirada y detenerte a pensar y evaluar tu propia vida, la de nadie más, tu propio corazón, a solas con Dios? Y eso no se da a no ser que estemos y pasemos tiempo con Él y nos demos cuenta de que hay cosas más importantes que aquellas que nos ocupan gran parte del tiempo o nos están distrayendo todo el tiempo. Ni siquiera hablé del celular, que es un gran problema en muchos de nosotros. Nos ha esclavizado, pero lo usamos para cosas buenas, ¿sí? Pero no prestamos atención aún incluso cuando Dios nos quiere hablar. Mira que Dios es grande y te puede hablar por el celular también. Pero Él ha dejado su palabra y ha dejado otras personas para usarla como canales amorosos de sus bendiciones. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre Celestial, ¿cómo no ser agradecido contigo cuando tu palabra nos desafía, pero también nos anima
y nos anima a que esta carrera, si bien es agotadora, es de esperanza y es una carrera de satisfacción, de gozo. Pero Señor, ayúdanos a prestar atención a todas estas exhortaciones que hemos visto, a despojarnos de nuestro pecado y el peso y cosas en nuestra vida que nos impiden correr bien, de ponernos en acción y correr con paciencia y perseverancia esta carrera que tenemos por delante, pero hacerlo mirando a Cristo tu Hijo, pues Él es nuestro ejemplo, pero Él también es quien nos permite correr esta carrera. Y por sus méritos y confiando en su obra y confiando en su sacrificio en nuestro lugar, podemos correr y avanzar hacia adelante. Por eso, Señor, que nunca quitemos nuestra mirada de Él. Como cantábamos más temprano, puestos los ojos en Él. Que podamos poner nuestra mirada en Él, Señor, para poder reflexionar adecuadamente y ver nuestra vida a la luz de Él, de Jesucristo nuestro Salvador, y ver lo que es necesario cambiar, transformar, dejar, abandonar, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pues sin duda, si estamos mirando a nosotros, si estamos cargando con cosas en nuestra vida, si estamos detenidos en esta carrera, sin duda nuestra vida cristiana va a ser de insatisfacción, de inmadurez, de frustración. Pero Señor, ayúdanos, y yo te ruego para que cada uno pueda evaluar su propio corazón. Guárdanos al volver al hogar, que podamos seguir meditando en tu palabra en este día, y que, Señor, tú nos guardes durante esta semana, y que puedas usar esta palabra para seguir trabajando en nuestro corazón en aquellas áreas que son necesarias. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor le bendiga. Nos vemos el miércoles a las 19 horas. Les esperamos.